Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Carlos de la Torre, un estimado amigo, ministro de Economía, ministro de Finanzas, hace unos cuantos años ya, Carlos. Ya 7. 7 años, qué bestia, cómo pasa el tiempo. Profesor universitario, analista económico desde hace muchísimo tiempo. Nos acompaña ahora con toda su gentileza y vamos a analizar con él la situación del país. Sobre todo ahora que el gobierno está cambiando gabinete, yo creo que entre otras cosas con una forma de cubrir lo que se salió el ministro de Finanzas anterior, que dicen las malas lenguas que ha sido por no querer firmar la entrega del campo Sacha a sus amigos. Así es que bienvenido, Carlos, y a las órdenes. Ahí está, mira, ya apareció. Sí, ya lo logré. Gracias, Pedro. Estábamos Ya con la intentando para presentación nuestra audiencia, estábamos intentando que comparta pantalla y tenía problemas. Ahorita estamos con suerte porque nos ha preparado unas láminas. Adelante, Ya, Carlos. Sí. oh, ok, Pedro, a ver. Entonces, aquí yo voy a hacer primeramente un análisis del sector real de la economía, para dar otra lectura a cifras oficiales del Banco Central del Ecuador y entender qué es lo que está pasando. Y en definitiva, con los datos que vamos a ver acá, entender que estamos nosotros viviendo un modelo económico que lo que procura es la extracción de la riqueza de la mayoría de los ecuatorianos para que eso entre en los bolsillos de muy pocos. Y que entendamos que en gran medida esto se puede explicar como un juego suma cero, es decir, lo que unos ganan es lo que otros perdemos, y encima más las crisis normalmente no son producto de situaciones de la naturaleza o que se han alineado los planetas, sino que son provocadas por quienes conducen la economía justamente para generar esta apropiación de la riqueza y que se dé este juego suma cero en el que todos perdemos o muchos perdemos y son pocos los que ganan precisamente producto de la crisis. Entonces, esta primera gráfica que tenemos acá nos muestra la evolución del PIB en los últimos años, desde el 2013 hasta una estimación del año 2024. Y vemos que se han suscitado algunas situaciones en el tiempo que han determinado impactos evidentemente en esa variación del PIB, como fue el caso de la caída del precio del petróleo desde el último trimestre del año 2014, que evidentemente nos pegó en el PIB y casi que no creció el 2015. El año 2016 sufrimos, además de la caída de los precios del petróleo, sufrimos de un terremoto y tuvimos una cifra negativa de un menos 1.2% de variación. Pero ya para el 2017 se recupera el PIB. Pero ¿qué es lo que vemos? Se da en el 2018 el viraje de Moreno. Y aquí vemos claramente cómo opera esta lógica neoliberal del manejo de la economía, en este caso sobre el PIB. Y vemos clarito que el PIB, en vez de mantenerse o recuperarse todavía más después del terremoto del 2016, empieza a caer, y en el 2019, antes de la pandemia, con Moreno a cargo, vemos que prácticamente es un crecimiento nulo del Producto Interno Bruto, que se explica justamente por este viraje que se da en la conducción de la economía, y que luego, claro, esto se exacerba con el problema de la pandemia y tenemos una caída dramática del PIB. Y luego para el año 2021 tenemos lo que es el efecto. Te corto ahí un ratito, Carlos. Claro. Porque justo este viraje de Moreno, esta traición de Moreno, estuvo acompañado. Yo personalmente incluso denuncié que en medio año hubo un aumento de 500.000 de número de pobres, lo cual significó que algunos amigos inclusive digan que no, que hay que ajustar las cifras por el tema estacional, y a la final no hicieron el ajuste, pero igual hubo el aumento de pobres, el aumento de la pobreza ha sido brutal, y eso implicó un cambio, un cambio en la metodología de las estadísticas sociales, que han tenido desde entonces cocinando las cifras, y a pesar de eso ha habido un deterioro de las estadísticas sociales, pero que han convertido al INEC en un apéndice de propaganda del Ministerio de la Presidencia de la República. Pero dicen que lo mismo, Marco Flores ha denunciado que lo mismo han estado haciendo en el Banco Central, que han cambiado el año base para manipular las cifras de cuentas nacionales y con eso elevar las tasas de crecimiento del PIB. Es decir, que esas tasas de crecimiento negativas ya están cocinadas para favorecer a los gobiernos de turno. ¿Tú sabes si es que estas estadísticas ya son con el cambio de año base que denuncia Marco Flores? No, justamente como tú puedes ver ahí en la fuente, dice fuente Banco Central del Ecuador, antes de la adulteración del crecimiento del PIB. Precisamente para mantenerme con las cifras con el año base 2007,
para que puedan ser comparables a lo largo de todo el periodo, ¿ya? Porque si es que le ponemos las cifras nuevas con esta base móvil 2018, que también es todo un misterio, ¿qué es esto de base móvil? Pero bueno, ahí tendríamos unas tasas de crecimiento bastante superiores desde el 2021 en adelante. Pero bueno, utilizando las cifras anteriores del Banco Central, ¿qué es lo que vemos? Que se da este efecto rebote. Este no es un crecimiento que se produce por una gestión económica adecuada del gobierno de Lasso, sino que simplemente es que cuando ya se llega al fondo del abismo, siempre el siguiente paso es para arriba, pues. Entonces, este es el incremento del 4.24% del PIB del año 2021. Pero, ¿qué es lo curioso? En el gobierno de Lasso y luego con Noboa, en vez de apuntalar ese crecimiento para que siga en niveles importantes y nos permita recuperarnos de la caída de la pandemia, lo que vemos es una trayectoria otra vez decreciente de las tasas de variación del PIB, así como vimos desde el 2017 en adelante, vimos una caída de las tasas de variación del PIB y llegamos al año 2024, que en vez de que crezca el PIB así sea poquito, ya con algunas estimaciones de los multilaterales vamos a tener una caída de al menos un menos 2.2%. Completo con este gráfico que me parece que es muy indicativo el tema de que si después de una caída del 7-8% con la pandemia, que había venido siendo ya predicho antes de la pandemia por un decrecimiento desde el 2,4 hasta el 0, prácticamente desde el viraje de Moreno, y lo que tenemos es un aumento del 4%, es decir, hay que sumar y restar, y resulta ser que tenemos una caída en total, después de la recuperación del 3% del PIB respecto a lo que tenías en el 2017-2018. Y si luego tienes un 2,7, ¿no es cierto? Resultaría ser que todavía, después de 2 años, todavía no llegas a los niveles del 2017. Yo creo que es muy importante señalar eso, ¿no es cierto?, para que no nos mareemos con las cifras, porque si a eso le aumentas el tema del crecimiento de la población, que es al menos 1% más, entonces resultaría que estaríamos con un promedio de decrecimiento desde el 2017 para acá, que se ve agravado por el último año por el mal manejo de la política económica y sobre todo las inversiones de los gobiernos de Lasso y Noboa con los apagones, ¿no? Exactamente, entonces si nosotros nos vamos a un año base 2007, que es justamente lo que el Banco Central modifica para que no se note, resulta que nosotros estaríamos ahorita con un PIB parecido al del 2017 después de 8 años. Esa es justamente la intención del cambio de metodología del cálculo del PIB para que no se pueda evidenciar que en todos estos años, en vez de caminar para adelante, hemos retrocedido como el cangrejo. Eso es lo que se puede deducir de este análisis. Y no es que luego de la pandemia hemos tenido algún otro impacto que puede justificar una caída del PIB. Inclusive hemos tenido un precio del barril del petróleo de cerca de $70 en promedio. Solo en el 2017, que tuvimos un crecimiento interesante después del terremoto, ahí teníamos un promedio de barril del petróleo de $45, solo para comparar, y ahí crecíamos al 2.4% y ahorita estamos decreciendo con $70 de barril de petróleo. Entonces, ¿qué nomás está detrás? Es lo que vamos a ver justamente a través de las siguientes láminas. Para que tengamos para nuestra audiencia, que tengamos un referente, lo que estamos midiendo con esto es cuál es el crecimiento de los ingresos totales de la economía, de los ingresos totales netos de la economía en términos reales, digamos, descontando la inflación, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay unas fluctuaciones debidas a situaciones como el terremoto, la pandemia, pero luego la recuperación no es suficiente debido a las políticas económicas, no debido a problemas exógenos en el país. Exactamente. Bueno, vamos con esta lámina. Esta es tomada directamente del último boletín de cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador, que tiene cifras al tercer trimestre del 2024, todavía no tienen el año completo. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que ya desde el segundo trimestre del 2024 tenemos ya cifras, en este caso de variación trimestral del PIB en T-4, es decir, respecto del año anterior, negativas. Y vemos que el primer trimestre con las justas está en el origen. Entonces esto ya claramente lo que nos dice, de acuerdo a los estándares internacionales, es que estamos ya de lleno en una recesión económica, ¿ya? Y aquí sí no hay cómo echarle la culpa a gobiernos anteriores,
esta recesión se evidencia clarito a lo largo del año 2024 ya con Noboa como presidente. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los elementos que están detrás de esta situación recesiva cuando veamos más adelante cómo ha evolucionado el consumo. Pero enfoquémonos todavía en la parte de la producción para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, Pero se ve además claramente en la línea azul, se ve que ya es la serie ajustada con las cuestiones estacionales, ¿no es cierto? Se ve claramente una tendencia a la baja después del 2021, ¿no? Después de mediados del 2021. Exactamente, ves siempre hacia abajo en la trayectoria intertemporal, siempre vas hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vemos información del propio Banco Central del Ecuador? Ya cuando hace el análisis por los sectores de la economía o las industrias, como les llaman, entonces, espérate, aplasté mal, ahí estamos. ¿Qué es lo que vemos ahí por industrias? Vemos que solamente 6 de las 20 industrias sobre las que calcula el Banco Central las variaciones trimestrales del PIB, solo 6 presentan valores positivos y 14 presentan valores negativos, tasas de crecimiento negativas en el T de -4. ¿Qué quiere decir eso? Que respecto del año 2023, ya el tercer trimestre del año 2024 refleja una situación de que el aparato productivo ecuatoriano está yéndose a la baja. Pero además, si déjame que repare claro. En la parte derecha del gráfico en amarillo, te ubica que la más importante es actividades inmobiliarias, ¿sí? Son bienes raíces. Sí. Y el tema de entretenimiento y otras actividades también, ¿no es cierto?, están dentro de esas 6 actividades que son las únicas que dan una contribución positiva, pero que generan muy poco empleo y muy pocos encadenamientos, están más bien en el lado de servicios, ¿no? Se nos congeló la imagen. Exactamente, es que crece, pero ves que la construcción decrece, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo es que actividades inmobiliarias crecen. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha intensificado la compra-venta de inmuebles, pero no los que se construyen, los nuevos, sino los que ya están construidos. Y eso también es una señal de que la economía tiene algunos inconvenientes, porque cuando tú tienes incremento de la actividad inmobiliaria, pero junto a un incremento de la construcción, se entiende que eso tiene que ver con viviendas nuevas, por ejemplo. Ya, pero en este caso, ¿qué puede ser? Que muchas personas tienen que vender sus bienes inmuebles o muchas veces terminan siendo embargados porque no pueden pagar los créditos, etcétera, y por eso se incrementa en este caso las actividades inmobiliarias, pero no se incrementa la construcción, más bien al contrario, y eso también es un síntoma de que la economía tiene problemas de casa adentro. De ahí evidentemente ves que la agricultura, ganadería y silvicultura crece porque todos comemos, la pesca crece porque también todos comemos. Es interesante que arte, entretenimiento y otras actividades de servicios también se incrementan, alojamiento y comidas, y de ahí sí, todo lo que es manufactura se va para abajo. Eso es importantísimo, es decir, el aparato de producción industrial y de servicios en el Ecuador se va para abajo y la construcción es uno de los sectores que ha tenido mayor impacto en los últimos meses. Si vemos más adelante, vamos a ver las cifras del segundo trimestre del 2024, la construcción es lo que más cae una brutalidad, y vamos a ver cómo eso también incide en la formación bruta de capital fijo, es decir, en la inversión. Bueno, ahí está la caída de suministro de electricidad y agua en el -9%. Pero en las pérdidas que declaraban las cámaras de las cámaras empresariales y que reconocía el propio ministro de la época en este gobierno, las estimaciones de las pérdidas, ya no solamente de electricidad, sino de las pérdidas productivas, eran mucho mayores, ¿no? Entonces sí. Parece ser que o estaban exagerando o es que recién en el último trimestre se va a apreciar la brutalidad del impacto de los apagones, ¿no? Sí, porque claro, aquí tienes solo los apagones hasta septiembre, que no es el grueso de los apagones, y seguramente el cuarto trimestre el escenario va a ser todavía peor. Ya. Ahora, si vemos el lado del consumo. Aquí vemos de nuevo la misma tendencia, ¿no es cierto?, a la baja, a pesar de que todo el mundo tiene que comer, ¿no es cierto? Resulta ser que alguien se está apretando los cinturones, y no son los banqueros, no son la gente de plata, sino obviamente los sectores más vulnerables del país, ¿no? Así es, y aquí lo interesante es que justamente el primero y el segundo trimestres del año 2024 tienes consumos negativos, y
por alguna razón que es difícil de explicar, no hay al menos desde el lado oficial ninguna explicación, el consumo logra ponerse del lado positivo en el tercer trimestre del 2024, pero luego de dos caídas consecutivas, ¿eso qué quiere decir? Que en términos de stock, el consumo seguramente no se ha repuesto respecto de los niveles del año 2023. Y eso no tengo ahorita los datos, pero en la presentación, pero te puedo comentar qué es lo que investigué al respecto. Tienes un golpe importante con el incremento del IVA de los 3 puntos porcentuales. Y eso puedes ver clarísimo en las ventas que tiene el SRI reportadas entre enero y octubre del 2024. Tienes literalmente una caída en ventas. Y si analizas la recaudación del IVA, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente el IVA se ha incrementado en su recaudación respecto del año 2023 porque tienes 3 puntos porcentuales más. Pero los 3 puntos porcentuales deberían haber generado un incremento en todo un año completo de un 25% de recaudación, porque eso es el peso que tienen los 3 puntos porcentuales en el 12% del IVA que tenías antes. Pero entonces, entre un enero y octubre deberías esperar que se hayan incrementado los ingresos tributarios por el IVA en más o menos un 18%, pero según los datos del SRI solo se han incrementado en 12%. ¿Qué quiere decir eso? Que te cayeron las ventas, es decir, por todos los lados ves que el consumo se ve afectado porque precisamente el gobierno lo que ha hecho es aplicar medidas totalmente, podríamos decir, procíclicas en el sentido de una economía que va deteriorándose. Lo que hacen es apretar el acelerador para que se contraiga todavía más. Pero mira, y no deja de ser sospechoso ese crecimiento del 2,9 al final de la serie, ¿no? Sí. El tercer trimestre del 2024, porque no está soportado por ninguna de las otras estadísticas que estás mencionando, y porque en última instancia, acuérdate que estos son datos provisionales y estuvimos en temporada de elecciones, entonces puede ser que en la siguiente revisión ya simplemente reconozcan que también hubo un decrecimiento. Fue negativo. Ajá. Ahora verás. Si nosotros tomamos estos grafiquitos que salen también de los boletines de cuentas nacionales del Banco Central, vamos viendo desde el año 2023, cuando ya la economía empieza a patalear, y esto es interesante porque una situación ya compleja en el caso del consumo de los hogares y de la formación bruta de capital fijo, nos ponen 3 puntos más de IVA, se va reduciendo el subsidio a las gasolinas, es decir, lo que se hace es quitarle más dinero a los consumidores de su bolsillo para frenar su capacidad de consumo. Y por el otro lado, como vamos a ver más adelante, con unos diagramitas que tengo por ahí para entender qué es lo que pasó, vamos a ver que eso también te golpea en el PIB. Entonces, ¿qué es lo que vemos ya en el tercer trimestre del 2023? Vemos que ya hay una caída del consumo final de los hogares, pero vemos que hay una caída importante de la formación bruta de capital fijo. Si bien el PIB crece, pero apenitas, casi que no hay variación, pero vemos que está cayendo la inversión en el Ecuador. Recordemos a nuestra audiencia que estamos hablando exclusivamente del trimestre, no del año, ¿no? Ajá, es del trimestre. Pero cuando nosotros vamos al cuarto trimestre del 2023, se supone que el cuarto trimestre normalmente tú tienes un repunte de consumo por lo que tienes las fiestas de fin de año, tienes evidentemente el pago de los décimos, etcétera, y eso en alguna medida coopera para que el consumo pueda presentarse positivo, y vemos que en el 2023 ya cayó el consumo final de los hogares y se mantiene en caída libre la formación bruta de capital fijo, y el PIB presenta también variación negativa ese cuarto trimestre del año 2023. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos el primer trimestre del 2024? Nuevamente cae el consumo final de los hogares y cae la formación bruta de capital fijo, y aquí el PIB creció, pero te comento cuál fue la explicación técnica de las autoridades del Banco Central para justificar ese incremento del PIB cuando te cae consumo y te cae inversión. Ellos dijeron que eso es por variación de existencias. Asumamos que es correcto. ¿Ya? Para nuestra audiencia, el truco en cuentas nacionales. Cuentas nacionales es un sistema de estadísticas de síntesis de distintas fuentes que obliga a que coincidan, a que cuadren los balances principales, sobre todo aquellos vinculados a la parte productiva y a la parte de las compras y la inversión estatal, porque no hay a dónde irse. Es decir, hay una serie de restricciones legales que
que evitan que pueda haber, digamos, trampas. Mucho menos confiables son las estadísticas vinculadas al sector financiero y al sector de balanza de pagos por el hecho de que se liberalizó, se ha desregulado tanto el sistema financiero como la balanza de pagos, la cuenta de capitales y la cuenta corriente. El punto, Y aquí hay los un puntos detalle, Pedro. débiles siempre han sido justamente variación de existencias, Sí. tal vez servicios a los hogares, porque no hay estadísticas firmes, pero son rubros Se calcula por relativamente pequeños. diferencia. Es la diferencia para que te cuadre. Claro. No haces cálculo directo. Son rubros muy pequeños y que básicamente sirven para cuadrar el que las estadísticas de distintas fuentes, del rato que se hace la síntesis, del rato que se hace el cuadro en el que todo tendría que calzar, ¿no es cierto? Los debes y los haberes, las compras y las ventas, ese momento la situación se consolide. Pero es una muy mala seña el que se quiera argumentar que la variación de existencias o estos rubros de débiles de estadísticas sean la fuente del crecimiento. Pero aún así, digamos que fuera cierto, ¿ya? Asumiendo que fuera cierto, lo que te están diciendo es que no se está vendiendo, que lo que hicieron es acumular inventarios, que bueno, desde una perspectiva ya práctica es ilógico que se acumule inventarios en una medida tan fuerte para que justifiques un incremento del PIB, pero simplemente se está reconociendo que han caído las ventas. Claro. Bueno, ahora si vamos nosotros ya al segundo trimestre del 2024, vemos nuevamente caída del PIB, que es lo que habíamos explicado, que ya es clarísima la recesión. Vemos otra vez caída del consumo de los hogares y vemos que la inversión sigue a la baja y aquí es cuando más cae la inversión y en gran medida, según el mismo Banco Central, se justifica por una caída de cerca de 17% del sector de la construcción. Entonces, cuando te cae la construcción, que también es un sector que te permite medir de alguna manera cómo está la evolución de la economía, cuando ya cae la construcción, que es generadora de empleo, que te da luces sobre la dinámica de la economía, etcétera, que te caiga en una medida tan importante, 17%, y te hace que la formación bruta de capital fijo caiga en menos 8.2, porque la construcción casi que pesa el 40% de la formación bruta de capital fijo, te da cuenta de que la cosa está bastante complicada. Y luego, como vimos los últimos datos ya del último trimestre del 2024, vemos que la formación bruta de capital fijo sigue en caída libre y el PIB también cae. Y aquí es también este incremento del consumo que, como dije anteriormente, no hemos tenido ninguna explicación oficial y es bien difícil poder determinar a qué se debe este incremento, que bien podría ser más bien por una cuestión de manipulación estadística, así de simple. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, El tema de la cocinada de las cifras sociales es absolutamente impajaritable, ¿no? Es decir, verás, yo tenía otro gráfico, pero le quité el del Gini, que ya voy a ir a los de los indicadores qué sociales. pena, eso hubiera sido bueno. A ver, vamos. El Gini, le puedo poner, te puedo saltarme de presentación y te muestro el Gini, pero Sí, por después, favor. Ya. ya, para que veas cómo puede haber una situación de manipulación de cifras, porque teniendo caída de consumo, caída de producción, tienes un mejor Gini. Entonces eso no cuadra por ningún lado. ¿Cómo tienes mejor Gini si se te cae todo? O sea, te estás redistribuyendo mejor la pobreza. Estarías diciendo eso, que suena Ahora, también. antes de entrar en este capítulo, yo creo que sí vale la pena hacer como bottom line, digamos, remarcar algunas tendencias fundamentales, es decir, es el aumento de las importaciones en un momento en que la situación de balanza de pagos es muy frágil. Hay un aumento de las importaciones sostenido y una caída de la De producción, las una tendencia a exportaciones. la caída de la producción interna. Ahora, esto de aquí se debe en buena parte a una deliberada política de debilitar la producción nacional. Inclusive, por ejemplo, en el campo agropecuario, que es de las pocas ramas en las que más o menos ha estado yendo bien las cosas, ¿no es cierto? La víspera de la cosecha, el gobierno permite importaciones, con lo cual arruina a los agricultores y lo hace en un momento en el que ni siquiera queda la carga del problema en los comerciantes, sino que lo hace el momento en que el comerciante le paga al agricultor, con lo cual hay un sablazo al precio que recibe el productor, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora verás, este gráfico también es interesante. Este gráfico es de la inflación en los últimos meses, verás. Si nosotros analizamos todito el año 2023, la inflación va oscilando
eh, cercana al cero, es decir, niveles de inflación relativamente bajos. Tienes ya a fines del año 2023, tienes una caída, cuando tienes una caída de la producción, que eso es mal síntoma, que te caigan los precios cuando te cae la producción, eso no es bueno, más bien eso te está reforzando la idea de que estás entrando en una etapa que puede volverse recesiva. Y ves que la inflación se recupera, pero topándole al cero, y resulta que en el mes de abril del 2024 tiene un repunte brutal, ¿ya? Es el efecto del IVA, ¿ya? Entonces ves que en abril tienes un repunte brutal, pero ahí tienes una caída dramática, es decir, estas variaciones tan drásticas de la inflación no hemos visto casi nunca en la economía. En la época de la pandemia vimos algo parecido, no tengo aquí datos tan atrás, pero se vio algo parecido, pero no en las dimensiones como vimos en el año 2024, un repunte brutal para una caída en el mes de junio también importantísima, una deflación brutal, para tener otro repunte en el mes de julio y después tener una evolución oscilante alrededor del cero, pero con subidas y bajadas brutales, que las bajadas lo que te están es reforzando la idea de que estamos en una situación crítica en la economía, es decir, tienes las caídas brutales de la inflación a niveles negativos, porque simplemente la gente al dejar de comprar obliga a que los productos bajen de precio para que puedan colocarse y no se queden en las perchas, básicamente. Para nuestra audiencia, me parece que es importante subrayar lo que dices porque aumenta la tasa de impuestos, ¿no es cierto? Y entonces hay ese pico de abril, pero luego esa contracción es una contracción dada con la misma tasa de impuestos ya aumentada, es decir, que eso es contracción real. La contracción en las compras significa ya Sí, no solamente el efecto en los precios, sino que esto está reflejando lo que estabas mencionando hace un momentito, las presiones deflacionistas, las presiones recesivas. exactamente. Y eso es más replicado con la caída del consumo que ya hemos visto. Ya. Ahora vamos a los indicadores sociales para ver qué es lo que nos dicen. Bueno, aquí tengo la pobreza extrema y la pobreza por ingresos. Y vemos, aquí yo he marcado cuáles han sido los mínimos históricos desde que tenemos nosotros cifras de pobreza en el Ecuador. El mínimo histórico de ambas mediciones de la pobreza se alcanza en diciembre del año 2017. La pobreza por ingresos 21.5 y la pobreza por ingresos extrema 7.9%. Entonces vemos claro cómo va evolucionando luego para arriba, ya con el viraje de Moreno. Con la pandemia se incrementa notablemente, tenemos el efecto rebote. ¿Y qué es lo que vemos ya desde Recordemos que para diciembre del diciembre 2018 del año ya, 2023? ya hubo el cambio de metodología, ¿no? Ya hubo el cambio de metodología. Ya desde entonces, o sea, el ubicar ese aumento de la pobreza del 23.2 al 33 de pobreza y del 8.4 al 15.4 en pobreza extrema, es el hecho de que a pesar de que están cocinando los datos, ¿sí? La realidad no puedes tapar el sol con un dedo. Y verás, solo tomando el último semestre del año 2024, qué es lo que ha pasado, y tomando los datos poblacionales del mismo INEC, esto significa que ahora hay 425,000 más pobres que los que había en junio del 2024 y 357,000 más pobres extremos de lo que había en junio del año 2024. Entonces ya en términos absolutos es tenaz darse cuenta que esos porcentajes que varían, que parecería que es poquito, 2.5% de incremento de pobreza, y en términos de personas es una brutalidad. Estamos hablando de casi medio millón de pobres más Aquí en medio el millón último de semestre pobres. del 2024. Así es. Entonces eso es tremendo. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a ver del INEC las cifras de empleo? Claro que el INEC ahí nos marea un poco con todas las categorías que tiene de empleo, pero aquí le tomo las dos principales que tenemos que leer y que nos permiten entender qué es lo que está sucediendo. Tenemos la tasa de empleo adecuado. La tasa de empleo adecuado cae en menos 1.9%, ¿ya? Eso significa 256,000 trabajadores menos que están empleados en el último año. Estos datos son de noviembre a noviembre, ¿ya? De 2023 a 2024. Y vemos que la tasa de subempleo es del 2.9%. Y aquí quiero explicar
¿Por qué no le paro zona a la tasa de desempleo, que casi no varía, es una variación poco significativa? Porque la medición del desempleo es quien está buscando trabajo y no encuentra nada. Pero ¿qué es lo que sucede con el desempleado común y corriente? Ese desempleado, aunque sea, vende caramelos en la calle. Entonces, técnicamente no asoma como desempleado, sino como subempleado. Entonces, el impacto fuertísimo de la caída del empleo no se te va a dar en el desempleo abierto, sino que se te da en el subempleo, y vemos que el subempleo crece terriblemente, crece casi 3%, ¿ya? Eso significa 256,000 personas más que están este rato viendo cómo subsisten en la economía haciendo cualquier actividad que no es considerada desempleo abierto, pero realmente no están con un empleo formal y han perdido ese empleo formal. Ahora, yo creo que es fundamental subrayar el hecho de que en este periodo ha habido un éxodo enorme de ecuatorianos con toda su familia, es decir, que el tamaño total de la población económicamente activa se ha reducido por efecto de la inmigración, ¿no? Entonces, el aumento de subempleo, el aumento porcentual de subempleo, el aumento porcentual de la tasa de empleo adecuado, tiene que ser ponderado con el hecho de que ha habido una reducción del total, digamos, o del denominador de la ecuación, ¿no? Efectivamente, y ahora hay un dato interesante que es lo que está acá en esta parte del gráfico, que nos dice que la economía ecuatoriana desde la perspectiva de empleo es una economía de servicios, no es ni siquiera una economía agrícola ni es industrial, es una economía de servicios y va seguida de cerca por agricultura y minas, pero la parte industrial, construcción, que son altamente generadoras de empleo o el empleo que nosotros quisiéramos, son más bien, tienen un peso relativamente pequeño y el subempleo se ubica más bien en el área de servicios y en el área de comercio que sí pesan bastante. Bueno, entonces con eso vamos a plantear más bien unos pequeños conceptitos para que se entienda por qué son estos los resultados macroeconómicos que estamos mirando y por qué se puede señalar, pero así con claridad meridiana, que este es un problema de la gestión macroeconómica del gobierno y que no depende de alineación de planetas ni de ninguna cosa extraña, sino que simplemente es una cuestión deliberada del manejo de la economía. Entonces, vamos entendiendo el círculo virtuoso del consumo, producción y empleo. Verás, aquí es interesante cómo desde el imaginario de la gente están totalmente tergiversados los conceptos. Cuando le doy clic acá, primero aparece el consumo y luego la producción. ¿Por qué digo que el imaginario de las personas está tergiversado, está de alguna manera condicionado por lo que vimos todos los días? Es porque, por ejemplo, en este aspecto siempre nos dicen que son los empresarios y las empresas los creadores de empleo, ¿ya? Pero la pregunta del millón es esta. ¿Qué pasa si una empresa que produce no vende, no tiene consumo, no tiene una demanda que esté adquiriendo su producción? ¿Va a generar empleo? Para nada, pues, más bien va a generar desempleo. Entonces, en realidad, ¿quiénes somos los generadores de empleo? Somos los consumidores a través de las empresas. Entonces, si es que hay la posibilidad de que se demanden bienes y servicios, las empresas producen, y si es que van a producir más, evidentemente va a generarse empleo y eso también significa algo importante que ya mencionamos anteriormente. Si esta dinámica consumo-producción está operando adecuadamente, si crece la producción, crece el consumo, que no está creciendo en el Ecuador, están decreciendo, ¿eso qué es lo que genera? Más ventas, más IVA. Las empresas que tienen más utilidades a fin de año van a pagar más impuesto a la renta y eso también significa que se va a tener ingresos importantes para la caja fiscal si es que funciona esta dinámica. Y para cerrar el círculo virtuoso, cuando hay más empleo también hay más consumo y esto genera una dinámica económica positiva. Pero ahí está mediado por los niveles de redistribución del ingreso. Si la situación clave que tú estás mencionando aquí es, en muchos casos, ¿no es cierto?, la ideología imperante no permite ver que no se puede tener ganancias si no se tiene mercado, y no se puede tener mercados si no se tiene ingresos. Si es que se mantiene comprimido la situación de los ingresos de los ecuatorianos, si es que mantienes deprimida la inyección de recursos desde el Estado, sea en inversión o en gasto, si se mantiene deprimido los servicios del Estado, lo que estás es contrayendo la capacidad de demanda de la economía y por tanto la producción y el empleo, ¿no? Exacto, mira, justo, matas el consumo, matas la producción, matas los ingresos fiscales, es lo que comentaba que la recaudación es menor que la que se debería tener con los 3 puntos
adicionales del IVA y estás matando el empleo, que ya vimos que ha crecido notablemente el subempleo. Es decir, este diagrama nos permite entender claramente por qué las cifras macroeconómicas antes vistas y calza a la perfección las cifras con lo que está explicado en este diagrama. Ahora viene otro elemento que es importante para quienes nos están mirando. ¿Dónde debería estar la reactivación o qué es lo que está faltando? No tengo aquí las cifras del presupuesto general del Estado 2024, que tenemos que entender que está prorrogado al 2025 porque es año de elecciones, pero solo les voy a comentar un dato para que se entienda también desde una perspectiva más estructural por qué tenemos este problema de caída de la producción, que también vimos en la información del Banco Central, que se debe también a caída de la inversión en general, y la inversión que más ha caído es la inversión pública. Entonces, según el presupuesto general del Estado del año 2024, el rubro de inversión pública estaba en 1.736 millones de dólares. Es el nivel más bajo desde el año 2010 a la fecha, es decir, desde el 2010 que tengo los datos a la fecha, nunca se ha definido un nivel más bajo de inversión pública. Y lo peor de todo es que la ejecución en el año 2024 de los 1.736 alcanzó apenas 500 millones. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí vamos a reflejar. No me acuerdo, de memoria te puedo dar del 2007, 2008, ¿no es cierto? Subimos a 13.9% del Producto Interno Bruto. PIB. Claro, teníamos unos niveles que... Claro, el PIB en ese entonces estaba en 44.000. Sí. Después, en la época de Correa, a propósito, para comparar con los gráficos iniciales, ¿no es cierto? Más que se duplicó el Producto Interno Bruto en términos per cápita, en términos reales, de acuerdo a lo que dice el Banco Mundial, ¿no? Que no es ningún correísta. Y después tenemos este decrecimiento del PIB per cápita, o sea, de la renta promedio de los ecuatorianos, que como estamos viendo, ¿no es cierto? Esto significa que los ricos, este promedio, ¿no es cierto?, nos encubre el hecho de que los ricos están haciendo más ricos y los pobres se están haciendo más pobres. El dato de la inversión es muy importante porque los niveles que se tiene ya incluyen una serie de, como digamos, de estiradas estadísticas, porque los datos del presupuesto del Estado hacen que en realidad las cifras de inversión pública sean irrisorias. Es decir, pasamos de los 30 años previos de neoliberalismo, tuvimos cifras de entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto. Si estamos hablando ahorita de 1.300, hablamos del 1%, del 1.3% del Producto Interno Bruto ahorita. Exactamente. Y bueno, este diagrama lo que nos explica es la importancia estructural que tiene la inversión pública en una economía. Entonces aquí lo que yo he hecho es ponerle debajo la estructura convencional de lo que se llaman los sectores institucionales de la economía, que son los hogares, las empresas y el Estado, que somos los actores fundamentales desde la perspectiva macroeconómica que operamos en una economía. Entonces, los hogares, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué le entregamos a la economía? Es decir, ¿qué le entregamos a los otros sectores? Le entregamos nuestro trabajo y a cambio recibimos nuestros salarios. Las empresas entregan su producción, a cambio reciben sus ingresos, pagan a los trabajadores, pagan sus costos y les quedan sus utilidades, ¿ya? Desde estos dos actores que podríamos llamar el sector privado, los hogares y las empresas, es por donde entra la inversión privada, que le dejamos ahí por lo pronto. Pero ¿qué es lo que sucede con el Estado? El Estado está para entregarnos servicios públicos a los hogares y las empresas, pero a cambio de esos servicios públicos, hogares y empresas le pagamos impuestos. Pero ¿qué es lo que resulta dentro de la estructura financiera del Estado? Y esto no aplica solo para el Estado ecuatoriano, esto aplica para no decir todos los estados del mundo, casi todos. ¿Qué es lo que permiten los impuestos? Con las justas permiten cubrir lo que se llama el gasto permanente, que es el gasto corriente del Estado, es decir, lo que todo el tiempo tiene que irse pagando, que básicamente es la nómina del sector público y las compras públicas, es decir, la compra de medicinas, de insumos para las escuelas, etcétera, etcétera. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con las grandes obras de infraestructura que les tenemos por acá? La infraestructura es fundamental para que crezcan las economías, porque la infraestructura productiva lo que genera son capacidades de producción. Es decir, si nosotros tenemos una nueva autopista o una carretera en perfecto estado, ¿a quién le beneficia más? ¿A los hogares o a las empresas? Evidentemente a las empresas, porque van a tener la
posibilidad de poder trasladar de forma más eficiente y con menores costos sus mercaderías, sus insumos, etcétera, etcétera. Si tenemos una hidroeléctrica, por ejemplo, ¿a quién le sirve más? Evidentemente a las empresas, porque para que puedan producir necesitan de energía. Claro, todos necesitamos de energía eléctrica, pero las empresas son las que más demandan esta energía para producción. Pero la pregunta es, bueno, ¿y de dónde salen los recursos para la construcción de esa infraestructura productiva que permite cerrar un círculo virtuoso que ya vamos a ver más adelante? Necesariamente esa inversión pública no se puede cubrir con solamente los impuestos. Y ahí es donde viene el famoso déficit fiscal. Se gasta más de lo que se recibe, ¿ya? Pero ese gasto tiene que ser cubierto con alguien que ahorra. Es decir, lo que se tiene déficit del un lado de la economía se cubre con un superávit que viene del otro lado de la economía y es el ahorro de hogares y empresas y también puede ser ahorro externo de hogares y de empresas en otras partes del mundo y este viene a ser el financiamiento o la deuda pública, que es la que permite, inclusive la Constitución de la República establece claramente que el endeudamiento público solo puede servir para dos objetivos, construcción de infraestructura o dos, para pago de deuda vieja si la deuda nueva está en mejores condiciones y se acabó. Bueno, y ahí viene la pregunta clarísima. Vamos por partes porque el gráfico está muy didáctico. Yo creo que ayuda a entender, digamos, la explicación más o menos generalizada de los libros de texto y que creo que es muy útil para que tengamos una idea en general. Pero aquí hay algunas preguntas que me parece que son claves porque el diablo está en los detalles y ahí nos comen el cuento, ¿no? Eso es, a ver, si es que la inversión, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico, de planificación y finanzas públicas. De planificación y finanzas públicas, solo puede adquirirse deuda externa para inversión pública. Entonces aquí la cuestión es, y todo lo que el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso se han endeudado, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, de lo que era cero deuda con el Fondo Monetario Internacional en el 2017, ahora estamos en 11.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? Te cuento. Están en carreteras que muestren dónde están las presas hidroeléctricas, dónde está el mantenimiento de las termoeléctricas, dónde están las escuelas, los colegios, los hospitales, dónde están los puertos, los aeropuertos, las carreteras. No hay. Verás, pero te cuento dónde está el hueco, que tampoco es muy difícil de darnos cuenta. A ver, en agosto del año 2018, ya cuando Moreno se viró, ¿qué es lo que se promulgó? La famosa ley de fomento productivo, que el punto número 1 de la ley era remisión tributaria. La remisión tributaria cubría más o menos 4.300 millones de dólares entre capital, intereses y multas de los deudores del fisco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fueron 4.300 millones que de un plumazo se eliminaron y te cuento por qué prácticamente no se recaudó ni con remisión ni con nada, no se recaudó ni siquiera el capital, porque buena parte de esa deuda estaba en manos de las empresas petroleras privadas y había una disputa porque las empresas petroleras tienen que pagar impuesto a la renta al fisco, ya, pero el fisco también les debe dinero a las empresas, entonces lo que hicieron es un neteo. Entonces, a la larga no entró ni un centavo de las petroleras. Mira, te complemento, este dato es importantísimo, Carlos, porque tuvimos justo un par de programas con el ingeniero petrolero Luis Arauz, en el que él denunciaba justamente que buena parte de este neteo, de este truco de las empresas petroleras, es que tratándose de contratos de prestación de servicios, es decir, así como usted le contrata, por ejemplo, a una empresa para que le ponga una ventana, ¿no es cierto? Y le paga por eso, y usted no tiene que pagarle por el alquiler de la casa la amortización del automóvil o del camión, no tiene que pagarle por las maquinarias, por una cuestión así, ¿no es cierto? Usted le paga por el servicio. En el caso de las petroleras se han inventado el cuento de que el Estado ecuatoriano tiene que, además de pagarles el servicio, tiene que pagarles la amortización del capital. Híjole. Entonces, por eso es que este dato que tú das, ¿no es cierto?, calza perfectamente con esta explicación.
tendría que haber una investigación de Contraloría, tendría que participar la Asamblea Nacional haciendo un juicio político y exigiendo la transparentación de los datos, porque un técnico de larga trayectoria como es el ingeniero Arauz está dando claras evidencias de que está siendo una merma brutal de los ingresos del Estado por este lado. Y entonces aparece esta situación, ¿no es cierto?, de la supuesta, este elemento técnico que se ha aplicado en otras condiciones, pero que ha significado un perdón de las multas y de los intereses para garantizar el cobro del capital. Pero en este caso no hubo un mínimo de cobro de capital, ni en el caso del SRI, ni tampoco en el caso del Seguro Social. Y lo que es más grave, ¿no es cierto? Estamos hablando de agosto del 2018. A agosto del 2018 habían 4.500 millones de deudas del sector privado con el Estado, empezando por estas petroleras que tú mencionas, pero también incluyendo empresas como las de la familia Noboa, también incluyendo a mineras, también incluyendo a bancos que no estaban pagando, ¿no es cierto? Y estamos hablando ya después de todas las reclamaciones y de todas las presiones en el sistema judicial, o sea, después de todos los reclamos y conocemos, ¿no es cierto?, qué tan confiable es el sistema judicial, ya si es que terminaron poniendo esas como deudas en firme es porque no había cómo hacerse el quite. Y de eso son 4.500 millones en el caso del fisco y estamos hablando de 2.600 millones en el caso de las contribuciones patronales al IES, ¿no es cierto? La recaudación fue mínima, la recaudación del capital. Se supone, insisto, que se perdonaban intereses y mora y se recaudaba capital. La recaudación no solamente que fue mínima, sino que en adelante hubo un colapso de las recaudaciones corrientes. Aquí estamos hablando de las deudas anteriores. Y después tenemos una situación en la que nuevamente vuelven a acumularse. En lugar de mejorar los cobros, vuelven nuevamente a acumularse y recientemente apareció el dato de que el caso después de este regalito que les hizo el gobierno de Moreno, ahorita, ¿no es cierto?, a principios del año 2024 al menos, eran 2.300 millones de dólares que se habían acumulado de deudas del sector privado de nuevo con el fisco, después del regalo. Y en el caso de la situación del IES, no se quiere transparentar los datos, pero por ahí dicen las malas lenguas de que son otra vez 2.600 millones de dólares de la patronal que se han acumulado porque no les da la gana de pagar. Así es, Pedro. Y verás, y vamos sumando. Ya ahí también nos has dado luces sobre un montón de otros espacios donde hay los huecos que se tienen que cubrir de algún lado, verás. Justo volviendo al tema de la revisión tributaria, de los 4.300 millones de dólares que debieron entrar a la caja fiscal, a la larga entraron algo así entre 700 y 800 nada más, es decir, los 3.600 adicionales simplemente se esfumaron y simplemente eso era para cubrir gasto permanente, no tienes para cubrir gasto permanente, para pagar nómina. ¿Qué hicieron? Ahí están los 4.000 milloncitos del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? ¿Para qué? Para gasto corriente. De ahí tienes otro rubro que... Cosa que es ilegal. Hagamos énfasis totalmente. En cosa que es totalmente ilegal. Y podrían irse presos, si es que vendría un gobierno decente, podrían irse presos algunos ministros de finanzas. Así de simple. ¿Ya? Y te comento que normalmente cuando se cierra un año fiscal se hace la liquidación presupuestaria, donde se puede ver efectivamente ya en términos macro cuánto te has endeudado, si eso te ha cubierto la inversión pública, etcétera. Es decir, en definitiva, tu endeudamiento de un año siempre tiene que ser menor o igual a la inversión pública que hiciste en ese año. Si hiciste menos inversión pública de lo que fue tu financiamiento de ese año, te vas preso. Y esas liquidaciones presupuestarias, hasta ahora yo no he visto una sola luego del año 2018. Bueno, mira, además hay un tema adicional, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, es que no puedes decir que es una traición de Moreno. Mira, en la misma Constitución, en el Código Orgánico de Planificación, de Inversión y Planificación, ¿no es cierto? Está clarito el hecho de que los candidatos tienen que presentar un programa de gobierno. Y luego tienen que presentar el plan anual de inversiones, el plan multianual de inversiones y el plan de inversiones del presupuesto del Estado tiene que estar ligado a la planificación, al plan que presenta el SEMPLADES.
Y eso es una cuestión legal, no es que pueden o no pueden utilizar. En el caso de Moreno, recuérdate que pasamos al plan que creo que era el tema de la canción Toda una vida y una cuestión, ¿no? Y a la final no se cumplió nada. No se cumplió ni el Nada. programa de gobierno que se registró ante el Tribunal Electoral, ni se cumplió con el plan de gobierno de la Secretaría de Planificación, ni se cumplió con el Plan Nacional de Electrificación, ni se cumplió con el plan ¿cómo es? El plan multianual de la programación presupuestaria, ni se cumplió con los planes anuales. Es decir, simplemente se bajó, se siguió endeudando y se colapsó la inversión pública. Exactamente. Ahora te cuento el segundo rubro, por donde se va la plata, que después tiene que ser cubierta con financiamiento público. Verás, el famoso rubro este de gasto tributario. Los tributos, para quienes nos escuchan, normalmente desde la perspectiva del fisco son ingresos, pero se llama gasto tributario cuando a través de impuestos y otros instrumentos, en vez de que el fisco reciba dinero o no recibe nada, o en cambio está entregando dinero a terceros. O sea, en Entonces, otras palabras, estamos hablando de subsidios, sino que subsidios. todo el eufemismo, ¿no es cierto?, para cubrir el tema, subsidios son solamente cuando se trata de los pobres, que son unos vagos, que son tontos, que son unos perdedores, ¿no es cierto? Entonces, los subsidios son malos. En cambio, cuando se trata de ricos, que son gente tan inteligente, tan meritoria, que se sacrifican tanto por la patria, no se puede hablar de subsidios, sino de gasto tributario. Esa es la comida del cuento que hacemos los economistas. Ya. Entonces, efectivamente, ahí tienes los subsidios que se justifican, que existan, por ejemplo, el bono de desarrollo humano, el subsidio directo, está ahí. Está también contabilizado todo lo que tiene IVA cero, porque no estás recibiendo recursos porque tiene IVA, pero es cero todos esos bienes y servicios con IVA cero, ¿ya? Pero resulta que de los 5.000 millones de dólares de gasto tributario reconocidos por el SRI del 2024, más o menos un 30%, más o menos unos 1.500 millones de dólares no se justifican de ninguna manera. Y te comento que Te son... corto, Carlos, porque ahí hay trampa. Mira, en realidad ahorita para el 2024 ya fueron más de 7.000 millones de dólares, sino que también con ajustes contables, con cambios de denominación, ¿no reduce. es cierto? Se le redujo, si te fijas, ¿no es cierto? La serie es hasta el 2023 son 6.000 y pico millones de dólares. Y de pronto en el 2024 bajan a 5.000 y 5, cada 5. eso, pero eso es solamente por estos manejos contables. En realidad, ¿no es cierto? Porque recordemos que en este periodo, desde la ley orgánica que mencionabas, la ley orgánica mal llamada de fomento productivo de agosto del 2018, se han venido dando muy regalonamente, son muy generosos con la plata ajena, se han venido dando una cantidad de exoneraciones que justamente A componen el dedo. gasto tributario a dedo a los amigos de los gobiernos, es decir, al mismo bloque que han estado desde la época de Moreno, ¿no es cierto? Moreno, Lazo, Novoa, son el mismo grupo, pero que se andan jalando los pelos para que les toque más al que está, digamos, con la sartén por el mango ese momento. Y cada una de las leyes que se han venido aprobando, incluyendo el tema de el fomento al turismo, incluyendo el tema del apoyo humanitario, porque se encuentran para cada uno de estos casos un eufemismo cada vez más rimbombante, resulta ser que son más exenciones fiscales, resulta ser que son más regalos con plata ajena que van a la cuenta gasto tributario. Entonces, es imposible que se haya reducido porque ha habido una situación, incluyendo a la propia familia del presidente, por ejemplo, en el tema de las exoneraciones a los desarrolladores de bienes raíces, ¿no? Es la propia tía del presidente de la República la que se beneficia con eso, o el tema de las mineras, que también familiares del presidente de la República están beneficiados con eso, o el tema de los bancos. Ahí está el tema del Banco de Guayaquil. Entonces, yo creo que es muy importante el dejar clarísimo. Estamos hablando de 7.000 millones por un lado, estamos hablando de 2.300 millones por este lado, estamos hablando de los anteriores 4.500 millones. Entonces, resulta ser que no hay plata para hacer inversión. No hay plata, por ejemplo, para pagar los 80 millones que se hubieran necesitado para dar mantenimiento al parque termoeléctrico y evitar los apagones. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se le sigue regalando a manos llenas a la gente de mucha plata, con todos estos pretextos supuestamente técnicos, ¿no es cierto? Elementos que lo que hacen es contribuir al hueco fiscal. Ya, y verás, el hueco es tan grande que ni siquiera con el financiamiento externo pueden cubrirlo. Entonces, ¿cuál termina siendo la variable de ajuste? Como a la final no hay plata y encima más unos presupuestos tramposos,
donde te inflan los ingresos y te desinflan los gastos para que te salga un déficit en el papel menor y en la práctica vas a tener menos ingresos de los que presupuestaste y gastos más altos. Entonces, en definitiva, la variable de ajuste es la subejecución. Entonces, ¿qué es lo que terminamos? Con un nivel de subejecución del 60, del 70%. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Como no hay plata, simplemente no gastan, no hay medicinas en los hospitales, no se reparan las escuelas, las carreteras están hechas pedazos y así sucesivamente todo es un desastre, porque simple y llanamente la plata que tienen les alcanza con las uñas para pagar la nómina y pagar la deuda externa. Más bien dicho, primero pagar la deuda externa y de ahí pagar la nómina y no alcanza para absolutamente Bueno, nada más. ahí está el caso de Sí, tu sucesor Martínez, ¿no? Él sí, prepagó la deuda cuando lo la pagó. propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional hacía una exhortación a todos los países de que primero se dediquen a cuidar la vida de la gente, que primero había que garantizar el tema de la salud, de la vida en plena pandemia. Acá en el Ecuador se prepagó la deuda externa con sobreprecio, lo cual significó que a este señor le manden premiado, ¿no es cierto?, a un cargazo en Washington, al Banco Interamericano de Desarrollo, que el procurador Íñigo Salvador, santiguándose y dándose latigazos, porque creo que es del Opus Dei, terminó diciendo que el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco y por tanto sí puede ir, con lo cual violaba la Constitución y la ley. Pero al mismo tiempo estaban recortando el gasto en salud, recortando el presupuesto para, por ejemplo, los trabajadores de la salud, los médicos mandaron despidiendo personal de salud, incluyendo médicos, incluyendo enfermeros, les mermaron el presupuesto para policías, para militares que estaban en la primera línea de defensa de la vida de la gente. Entonces estamos hablando de decenas de miles de muertes que pudieron haber sido evitadas y que no se lo hizo a propósito para garantizar el pago de la deuda, el pago a los especuladores, pero también para garantizar un castigo a la población, para mantener, para quebrar la moral de la gente, ¿no es cierto? Y tener además unos réditos políticos en los que la gente, bueno, es el sálvese quien puedas, ¿no? En una situación de angustia, en una situación de indefensión, de desesperación, como es la que han venido creando a propósito con estas políticas económicas. Y ahí te quiero contar algo que se topa tangencialmente, pero es importante. Este famoso relato de que hay que reducir el tamaño del Estado, etcétera, etcétera. Verás datos justo para entender y por qué pasó eso con Moreno y por qué tenemos el riesgo de que si es que continúa este gobierno por ahí sigan afectando al país. Si nosotros analizamos desde los presupuestos del Estado, si nosotros analizamos en lo que es el gasto permanente, lo que más pesa ahí es la nómina del sector público. Y dentro de la nómina del sector público, el 85%, mire, el 85% es el pago de los maestros del sector de educación, de los médicos, enfermeras y personal del sector de salud, y los militares y policías. Entonces, si es que se quiere hacer un recorte del tamaño del Estado, como andan pregonando por todo lado estos cachiporreros del FMI, si es Ahí que está el quieres señor hacer un... Milei, pues no, ahí está haciendo méritos, Sí, fíjate. claro, entonces imagínate, si tienes 85% que son los sectores clave de todo el aporte del Estado a la sociedad, ¿dónde vas a recortar? Pues desgraciadamente es ahí porque no tienes dónde más recortar. Pero ahí se explica Entonces, claramente, fíjate, ahí se explica claramente el propósito político de todo este desastre, ¿no? En el gobierno de Moreno era adrede, era un despliegue de incompetencia, pero, y pobrecito, lo que pasa es que es enfermito, pobrecito, lo que pasa es que no entiende. El problema es que era una negligencia absolutamente programada, porque querían castigar a la gente, pero además lo que querían es crear en la población una animadversión en contra del sector público, diciendo, ah, pero es una barbaridad que privaticen todo. Y lo mismo pasa con el tema de los apagones, ¿no? Entonces, obligan a que le sabotean a las empresas públicas con los créditos de liquidez, que quisiera que conversemos en lo inmediato, con lo cual dices, ah, pero es que si las empresas eléctricas no sirven para nada, que privaticen nomás todo, que el IES no sirve para nada, entonces que privaticen la seguridad social, que los hospitales del Estado no sirven para nada, que privaticen los hospitales, que no sé, pues la situación
La telefonía no sirve para nada, que privaticen también la telefonía. Pero lo que no nos damos cuenta es que, en primer lugar, los gobiernos, estos últimos tres gobiernos, han venido sistemáticamente saboteando al sector público, a las empresas del sector público, a los servicios del sector público, incluyendo al tema de seguridad. Y obviamente el espacio, el vacío que se crea en términos de esta falta de preparación, esta falta de acción de parte de la policía, de parte de la salud, de parte de la educación, pues lo terminan aprovechando las bandas criminales que se van asentando, en muchos casos con franquicias internacionales, ¿no? Bueno, verás, aquí tengo otra lámina que nos explica desde la otra perspectiva, desde la perspectiva más bien financiera y del efecto multiplicador de la inversión pública. ¿Sabes qué? Hay otro pedacito. ¿Podrías regresarte la otra lámina? Claro. Muy bien esa explicación. Yo creo que es muy didáctico el aprovechar también otro detallito acá, ¿no? Que también es una cantinela permanente de parte de los economistas ortodoxos, de los gurús de la economía. Lo que pasa es que yo también quisiera, pero no alcanza. Pero ahí justamente lo que habíamos mencionado, a ver, dicen, es que no hay plata para gastar los 80 millones. Ya hemos visto que no hay plata porque simplemente no les cobran a los ricos y porque se ponen regalones con los ricos, porque no les cobran los impuestos y porque les dan más exenciones tributarias, porque les dan una cantidad de regalos con plata ajena. Pero además, si 80 millones se hubieran gastado en el parque termoeléctrico que ya estaba instalado pero que no se había dado mantenimiento, nos hubiéramos ahorrado 800 millones en lo que compramos a Colombia, pues. Y cuando estamos hablando de los 800 millones, que son 10 veces más que lo que hubiéramos gastado, lo barato sale caro, ahí, ¿no es cierto?, lo que estamos es no solamente aumentando el déficit fiscal, sino que al mismo tiempo estamos reduciendo la tesorería de la nación, o sea, la cuenta única del Tesoro Nacional en el Banco Central, por tanto, reduciendo las reservas internacionales, pero esa plata se va del país porque se paga afuera, con lo cual también aumenta el déficit de balanza de pagos, lo cual significa que se estrangula la circulación de dólares en la economía ecuatoriana. Es decir, es pésimo por los cuatro costados. Y estos gurús de la economía lo que dicen es, lo que pasa es que es el gobierno de Correa, lo que pasa es que son los gobiernos irresponsables, es el manejo irresponsable, es insostenible este tipo de situación, como un pretexto para seguir haciendo los recortes. Entonces, es una especie de que el perro mordiéndose la cola, ¿no? Pero ahora hay otro elemento también adicional. A ver, si es que hubieran dado el mantenimiento adecuado al parque termoeléctrico, hubieran hecho las cosas adecuadamente, no había el espacio para el negociado con la empresa Progen, que le pagan por las turbinas y nunca asomaron las turbinas, quienes estarán de intermediarios para traer las barcazas, etcétera, etcétera. Y le ratifican a la ministra, ¿no? Exactamente. Que mete la pata en eso en lugar de que le caiga la Contraloría, de que tenga un juicio político, de que vaya a explicar su situación ante el sistema judicial, más bien le premian nombrándole titular de ministra de Energía. Entonces, a la final no es que son unos tontos, no es que eso hacen por tontos, sino por vivísimos, pues porque todo es en función de sus propios negocios e intereses, pero a costa del país. Bueno, y mencionabas vos a propósito del nuevo ministro de Salud, que es un abogado justamente de las dueño de clínicas, empresas privadas de la salud, ¿no es cierto? Es el asunto de que cortan el presupuesto, boicotean al aparato estatal, incluyendo el IES de atención de salud, para obligar, ¿no es cierto?, a que con el poco presupuesto que haya se mande a las clínicas privadas, lo cual significa un gasto mucho mayor del Estado. Obviamente no se sabe cómo va esa tarifa y a la final son ganancias ingentes para esos sectores. En el caso del sector público, la atención se hace al costo. En el caso del sector privado, la misma atención tiene que cubrir el costo más la ganancia de la empresa. Entonces, obviamente, si es que se ha recortado de 100 a 50 y con esos 50 se atiende además, pagando además de los costos, las ganancias de las empresas privadas a las que defiende el nuevo ministro de Salud de manera clarísima, pero también los anteriores, pues obviamente los atendidos van a ser cada vez menores. Incluso los costos de la atención médica en el sector público son más bajos porque tienes economías de escala. Claro, por el tamaño de los hospitales individuales, ajá.
Y las Así compras que, públicas, ¿no? Ese es un tema muy claro. importante, mira, porque el tamaño del HCAM, por ejemplo, o de los grandes hospitales del IES y del sector público, significa que se pueden hacer compras públicas coordinadas. En cambio, una empresa, una clínica privada tiene que hacer compras mucho menores y con capacidades de negociación menores. Y sobre estos costos mayores tienen que aplicar una tasa de ganancia, cosa que en el Ujú, sector público no se cubre. ujú, así es. Bueno, vamos con esta otra laminita que es más bien la explicación de qué es lo que se debe hacer y no se ha hecho ya desde la perspectiva de la inversión pública, desde una visión financiera y del efecto multiplicador. Inversión pública, ¿qué significa? Meterle dinero a la economía que entra a manos de privados, pues porque para construir carreteras, autopistas hidroeléctricas se contrata empresas privadas. Mucha gente piensa que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el que va y construye con sus máquinas y sus trabajadores. Eso no es así. Son empresas privadas que a su vez necesitan contratar trabajadores para desarrollar las obras de estas de infraestructura, entonces se genera empleo. ¿Y qué pasa con este empleo? Que normalmente es inclusive por donde pasa la carretera, es decir, es un empleo que se genera en los territorios. Eso genera dinámicas económicas locales. ¿Por qué? Porque estos nuevos trabajadores ahora van a demandar bienes y servicios, entonces se incrementa el consumo y eso también empieza a jalar la producción, porque estamos hablando de una inversión pública de miles de millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Otra vez entramos a esta dinámica consumo, producción, mayor recaudación tributaria y se cierra también el círculo virtuoso por acá, como habíamos visto antes, por la generación de empleo. Entonces, uno de los principales motores de la economía, si no es el fundamental, es la inversión pública y como hemos visto, la inversión en el Ecuador ha caído tremendamente en estos últimos 2 años y la inversión pública está por los suelos. Y aquí viene una última laminita, que es también para entender esto del famoso déficit fiscal, cómo puede ser comprendido desde una lógica económica frente a una lógica contable, que es lo que se maneja incluso tramposamente en los presupuestos del Estado. Nosotros tenemos el déficit, que simplemente es cuando los egresos son mayores que los ingresos, y los egresos son por inversión pública y por cobertura del gasto corriente. Pero ¿qué es lo que pasa si se incrementa notablemente la inversión pública? Eso va a generar un impacto en el Producto Interno Bruto, que es el efecto multiplicador. Entonces, ¿qué pasa si el denominador de esta ecuación crece más que lo que crece el numerador? Simplemente cae el déficit fiscal. Entonces, esa es la fórmula de bajar el déficit fiscal. No es gastando menos, es invirtiendo más. Pero ¿cuál es la lógica contable de estos señores? Comerse inversión pública, que es lo que está haciendo este gobierno, es decir, invirtiendo poquísimo. El PIB no va a crecer, está cayendo, ya hemos visto que el PIB está cayendo. ¿Y cuál es el resultado? Inclusive desde la perspectiva de las cuentas fiscales, todo se va al piso. Y como yo decía, ¿cómo terminan cuadrando ellos los pocos ingresos que les queda frente a lo que tienen que cubrir estos huecos? Es simplemente con su ejecución que redunda en este ejercicio en que el déficit fiscal se cae y el PIB se incrementa y el PIB se cae, generando un impacto negativo a la economía, que es lo que estamos viendo. Es decir, en vez de estar en este escenario, estamos en este otro escenario y de alguna manera hemos visto eso a través de los Pero no datos. solamente esto, discúlpame, regrésate porque está muy, aprovechemos esta laminita. El panel en rojo, que es el ajuste neoliberal, que es lo que los gurús de la economía han estado planteando, que es lo que aplicó en el Ecuador como un elemento técnico responsable desde 1981, es en los hechos lo que no es un problema solamente teórico, es lo que en los hechos significó una caída del Producto Interno Bruto y de todo el ingreso per cápita entre 1981, después de la desaparición muy conveniente del presidente Roldós, hasta el año 2005-2007, de acuerdo a cuál es el deflactor del PIB, el índice de precios que utilice. Es decir, solamente en el 2007 se recuperó el ingreso promedio de los ecuatorianos que había en 1981 por la aplicación de las políticas que ustedes ven en rojo. No hay a dónde irse. Y a pesar de los recortes sistemáticos del Estado, lo que tenías es siempre más y más déficit público. Siempre el hueco fiscal crecía, con lo cual no solamente es que había una subejecución presupuestaria, sino que aumentaba la deuda pública. Entonces yo creo que es fundamental tomar en cuenta esto, porque yo creo que sí es importante que la gente se acuerde de toda la laraca que se hizo y había
habían los gurús de la economía y las facultades de economía y los intelectuales, inclusive de izquierda, que se rasgaban las vestiduras diciendo que el gobierno de Correa se había sobreendeudado, que nunca el Ecuador había estado sobreendeudado tanto como en el gobierno de Correa, y era totalmente mentira. Es decir, por más esfuerzos que hicieron, inclusive cambiaron la ley, cambiaron la normativa que imponía no el correísmo, sino el Fondo Monetario Internacional, y ubicaron que en realidad la deuda era el 40% del Producto Interno Bruto, conforme a lo que decía. Creo que le sacaron un 41%, pareció que se ha pasado. Pero ahora está más del doble, pues. ¿Y dónde están las obras? Porque se llegó al 40% del PIB, 41% si es que quieren, pero ahí estaban las escuelas, las carreteras, las hidroeléctricas que permitieron que el Ecuador sea por primera vez autosuficiente. Si el Ecuador, con las inversiones que se hicieron hasta el 2016, ha venido estirando la capacidad productiva de las hidroeléctricas para sostener sin nuevas inversiones hasta en los apagones del 2024, pues. O sea, son ni sé cuántos años en los que no ha habido aumento de la capacidad instalada. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta esta situación, porque se plantea nuevamente al país que no nos queda más opción que más recortes, y más recortes, y más recortes. Ahorita la deuda, por eso dudo yo mucho de las estadísticas oficiales, porque de acuerdo a lo que decía la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, deberíamos haber acabado el 2024 con una deuda del equivalente a 92 mil millones de dólares. O sea, en el 2017 estábamos con más o menos 40 mil millones de dólares, y más que se duplicó la deuda, y el Producto Interno Bruto prácticamente se quedó estancado, como mostrabas vos en tus estadísticas al principio de la sesión. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, resulta ser que en el presupuesto del 2024 estaban asignados 8.500 millones de dólares. Entonces, empezábamos el 2023 con, creo que eran 82 mil millones, 82 mil, acordémonos que son millones de dólares, ¿no? Son 82 mil. Si se pagan 8.500, debería haberse reducido la deuda a 7 mil, a 76 mil y una cosa y un poquito más. Pero resulta ser que en lugar de reducirse el stock de la deuda, se aumenta a 92 mil. Las estadísticas del Banco Central no coinciden con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que han habido los desembolsos. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, estamos con unas necesidades de financiamiento que van mucho más allá de lo que, no vamos a entrar en el tema técnico, pero de lo que aparece como por encima y por debajo de la línea. Esa es otra discusión que podríamos conversar en otro momento. Pero adicionalmente a eso, aparte de estos 92% del Producto Interno Bruto que ya estamos endeudados, tenemos que hacernos cargo de todos los arbitrajes internacionales. Y acordémonos, a propósito que vos decías de Progen, en este cuentito de Progen, si es que el Estado reclama, podría ser que la empresa transnacional le demande ante un arbitraje internacional en la que los Estados nunca ganan. Entonces, no nos entregan los equipos, ya se quedaron con la plata y encima al Estado le va a tocar pagarles a los ladrones. Entonces, ahorita hay un dato de la Procuraduría del Estado, desde la época del ya infame señor Íñigo Salvador, ¿no es cierto?, en el que se planteaba que eran como 57 mil millones de dólares en pasivos contingentes, que es el eufemismo para decir lo que van a pagar, lo que ya están negociando para pagar en estos arbitrajes internacionales. Si suma 57 mil a los 92 mil, estamos hablando de cerca de 150 mil millones de dólares, cuando el PIB está en alrededor de 100 mil, o sea, 150% del PIB. Es una situación insostenible. Así es que te quisiera oír tus opiniones como analista del Banco Central durante tanto tiempo, que estuviste estudiando el tema de la deuda externa, y luego como ministro de Finanzas, que estuviste tan cerca inclusive del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tiene que hacer el país? ¿Cómo hace el Ecuador ante una situación tan insostenible? Bueno, verás, lo que ya hemos dicho, el primer paso que tiene que darse es cobrar bien los impuestos, ¿ya? Si logras reducir el gasto tributario, logras cobrar a los morosos, ya puedes ir de alguna manera apuntalando tus cuentas fiscales, que están bien medidas a menos. Pero verás, volviendo al tema del endeudamiento, te comento dónde están algunas de las trampitas, porque inclusive la deuda real es bastante mayor a la que nos presentan en los datos oficiales el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Finanzas. Verás, tú tienes ahí un rubro que le conocemos como la bola.
que son las cuentas por pagar, que en definitiva eran cuentas que estaban presupuestadas, gasto presupuestado, pero como a la final no se obtuvieron los ingresos correspondientes, simplemente no se pagó, ¿ya? O sea, ahí tienes, por ejemplo, proveedores, tienes a los GATS, principalmente en esta parte de estas cuentas por pagar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se... Perdón, y ahí se aumenta, Carlos, y ahí han tenido la mala costumbre los ministros en los últimos años de sacarle la plata de la caja chica de Petroecuador, de las empresas eléctricas, de CNT, ¿no es cierto? Y con eso aumentan esa bola. Antes habían estos créditos de emergencia, pero se pagaban en 2, 3 meses. Era una situación Claro, como si bien se plantea solo de liquidez. Pero ahora se le está aumentando a la bola. Entonces, además de boicotearles a las empresas, estrangularle a la empresa eléctrica, estrangularle a Petroecuador, con lo cual se reduce la producción y por tanto se reducen los ingresos y los propios ingresos fiscales. Además de eso, ¿no es cierto? Se está obligando a que la bola crezca, complicando la situación de solvencia del Estado ecuatoriano. ya. Bueno, verás, entonces esta bola ahorita está alrededor de unos 6.000, 7.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es el problema con la bola? Ya, que como consta como cuentas por pagar, se supone que en el ejercicio presupuestario ibas a tener los recursos para pagar, pero en la realidad nunca tuviste los recursos para pagar, entonces simplemente se quedó ahí esas cuentas y nunca pagaste. Pero resulta que en el siguiente ejercicio presupuestario, como se asume que sí tuviste la plata para pagar, no se considera el pago de la bola y cada siguiente ejercicio presupuestario sigue aumentando la bola. Entonces, como eso le manejan de una contabilidad separada, entonces eso no consta formalmente como deuda pública. Entonces a la deuda pública le tienes que sumar la bola. De ahí tú tienes el otro problema que es con el IES. Tú tienes un rubro importante que es por el tema de las atenciones médicas de las personas que no están afiliadas al IES, que se han hecho atender en los hospitales del IES. Entonces el fisco le debe plata al IES, pero esa deuda todavía no está definida cuánto mismo es porque hay discrepancias. Entonces esos son como 5.000, 6.000 millones de dólares que no se sabe cuánto es, como no se sabe cuánto es, tampoco está incluido. Entonces tú suma esos dos rubros, tú a la deuda pública que está en el papel le deberías sumar 12.000 millones más para saber cuántos son las verdaderas obligaciones. Luego hay todo el tema de los proveedores de salud privados, pues no, que incluye a Solca, por ejemplo. Y todo Exactamente. el tema de estas enfermedades catastróficas, hay cifras espantosas de que han habido más de 1.000 muertos justamente por la falta de cumplimiento de parte del Estado a esas deudas. Es decir, aquí hay que poner un rostro humano a estas cifras, ¿no es cierto? Que a veces los economistas nos estamos lanzando una cantidad de piropos con las cifras, pero en realidad no nos damos cuenta de que esto significa muertes. Ya. Bueno, entonces, volviendo a lo que me habías planteado, ¿qué se puede hacer? Primero, está clarísimo que hay que cobrar bien impuestos, ¿ya? De ahí, ¿qué es lo que puedes hacer adicionalmente? ¿Verdad? Hay una herramienta que perdimos de una forma tonta y es por cuestiones geopolíticas con el Fondo Monetario Internacional, que es la posibilidad de que el Banco Central sea financista de la caja fiscal. Eso perdimos con la ley de fomento productivo y el Banco Central del Ecuador entregó recursos a la caja fiscal por 8.500 millones de dólares entre 2014 y 2018 sin que se afecten ni las reservas internacionales ni absolutamente nada, y con eso logramos salir del terremoto, de los precios del petróleo bajos, etcétera, Sin etcétera. aumentar, esto es importante, Carlos, sin Ajá. aumentar, son 8.500 millones que se financió internamente sin aumentar la deuda externa y sin deteriorar los indicadores de sostenibilidad macroeconómica. Exactamente, eliminar esa posibilidad que tendríamos que recuperarla de forma inmediata, no solo por lo que te permite financiar a la caja fiscal, sino porque te permitía financiar a la banca pública, fondearle a la banca pública para que pueda también desarrollar su actividad con recursos frescos que venían en este caso del Banco Central del Ecuador. Pero lo curioso es que con la ley de defensa de la dolarización, que así se llama, del año 2021, le eliminan también al Banco Central la posibilidad de fondear a la banca pública, pero en cambio le abren la posibilidad al Banco Central de que pueda fondear a la banca privada. Es decir, el Banco Central no le puede prestar al fisco, no le puede prestar a la banca pública, pero sí le puede prestar a la banca privada.
Pero además, Entonces, operativamente, buena parte de la Reserva Monetaria Internacional, que incluye las recaudaciones fiscales, los impuestos, que incluye las ventas del petróleo del Estado, se pone como cash colateral para las transacciones de la banca privada, que incluyen la fuga de capitales, pues. exactamente, eso es lo que tú estás mencionando, es del lado del pasivo del Banco Central que respalda el activo que son las reservas. Entonces terminamos respaldando reservas que pueden ser utilizadas para trasladar recursos al exterior de parte de privados con plata pública. Bueno, esta es una situación insostenible y que, como estás mencionando tú, están consignadas ya en dos leyes orgánicas. La mal llamada Ley Orgánica de Fomento Productivo, que del fomento productivo no tenía nada, en que están cortando esta posibilidad de financiamiento interno para obligarle al país a aumentar la dependencia de la deuda externa. Y por otro lado, por la mal llamada Ley Orgánica de Defensa de la Dolarización, que nuevamente, no solamente que nos está suprimiendo esta fuente de financiamiento, sino que además está prácticamente lisiando al sistema de crédito público. La banca pública queda absolutamente estrangulada porque no tiene fuentes de financiamiento que no sean también más deuda externa, ¿no? Entonces, imagínate, si ya pudiéramos disponer para la caja fiscal de los recursos que ya indicamos a través de cobrar bien los impuestos, ya, de reducir el gasto tributario, si ahora tienes la posibilidad de financiamiento desde el Banco Central y también se puede hablar de abrir la posibilidad de que la caja fiscal pueda sobregirarse en el Banco Central y que el sobregiro pague con bonos del Estado. Es otra forma de deuda desde el Banco Central a la caja fiscal. Tú con eso puedes apalancarte para poder tener los recursos para hacer una inversión pública sostenida y que te pueda generar dinámica económica y reactivar de a poco la economía. Entonces son algunos pasos que se pueden tomar inmediatamente. Eso sí, te toca modificar la ley nuevamente en lo que respecta al Banco Central, pero en el cobro de los impuestos puedes hacerlo directamente, simplemente con decretos desde el SRI, desde el Ministerio de Finanzas, para el cobro adecuado de los impuestos. Pero yo te mencionaría algunos detalles que yo les he venido planteando lastimosamente con poco eco de parte de la comunidad académica, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión que es elemental. Hubo un ingeniero experto en telecomunicaciones, ingeniero Guerra, que denunciaba que lo menos que debían pagar por la extensión del contrato las telefónicas era 3.000 millones de dólares como pago inicial y luego obviamente el aumento de las tarifas que debían pagar al Estado. Y resulta ser que graciosamente desde el gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Una señora ministra que era, creo, sobrina de los señores de Isaías, muy regalonamente les cogió y les permitió extender el contrato en las condiciones que estaban vigentes hace 15 años, o sea, ahora ya Sí. son 17. Pero además le había eliminado un impuesto que se llamaba el impuesto de cuota de poder de mercado, porque estamos hablando prácticamente de un duopolio entre Movistar y Claro, que eran 320 millones adicionales. Entonces, así que plata va a alcanzar, ¿no? Entonces, yo te empezaría diciendo ahí, los trabajadores petroleros denuncian que, por ejemplo, el haber extendido, haberse descuidado, entre comillas, el retorno al estado de las instalaciones del oleoducto de crudos pesados estaba significando una merma entre 120 y 150 millones de dólares anuales. Entonces, ahí están los ingresos, ¿no? Y de nuevo, hablemos de cuánto está debiendo solo la familia Noboa, solo las corporaciones Noboa, cuánto están debiendo. Estamos hablando de 155 millones, el dato que había a finales del 2023, ¿no? Y que simplemente los analistas, los que aparecen como técnicos, ¿no? Y que están con PhDs en economía y que publican papers y todos los corifeos de esta situación, siempre se olvidan de mencionar, ¿no? ¿Cuánto se recauda, Carlos? ¿Tú tienes presente cuánto se recaudó de la población en su conjunto por el tema del IVA? A ver, no. Se supone, solo de los 3 puntos tengo entendido que se debieron recaudar 1.800 millones, se deberían recaudar 1.800 millones hasta abril de este año, pero a la fecha no van ni 800. Pero ahí está, por la contracción, ¿no? Es decir, la Sí. tasa aumenta, pero la base impositiva se contrae por la recesión. Ya no, Ujú. no solamente estamos hablando de recesión, sino de un tema depresivo. Entonces, mira, esto que se le carga a las espaldas de los sectores más vulnerables, esto que termina contrayendo todavía más la economía, ¿sí? Es lo que no están pagando los ricos.
Estamos hablando de 2.300 millones y con este aumento que empobrece más a los pobres del IVA, ¿no es cierto? Lo que estamos es solamente recaudando 1.800. Entonces, si te das cuenta, son 3.000 millones de un lado, son 2.300 del otro lado, son el tema de los 7.000 millones del mal llamado gasto tributario, que son los subsidios a los ricos. Es decir, hay altísimas fuentes de recaudación. Otra es el tema del impuesto a la salida de divisas. No sé si quisieras hablar un poquito sobre eso. Bueno, ciertamente, bueno, nace este impuesto, como todos conocemos, para de alguna manera desincentivar la fuga de capitales, ¿ya? Pero curiosamente, el impuesto a la salida de divisas ha sido atacado por los gobiernos de derecha y simultáneamente, ¿qué es lo que se hizo con la ley de defensa de la dolarización? Justamente se vuelve a imponerle al Banco Central del Ecuador que cubra con las reservas del 100% de los depósitos bancarios en el Banco Central del Ecuador, justamente abriendo una puerta para la fuga de divisas. ¿Y qué es lo que hizo Lazo? Ya él empezó con la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. ¿Y qué hace Noboa? Otra vez atacarle al impuesto a la salida de divisas. Ya, solo ahí estamos hablando entre 600 y 800 millones que se ha perdido por la reducción del impuesto. Por la baja del impuesto. Y en total recaudas con el impuesto al 5%, estabas recaudando cerca de 1.000 millones cada año. Entonces, con las reducciones que le han ido haciendo, con los recortes que le han ido haciendo, has dejado de recaudar más de la mitad de lo que percibías por ese impuesto. Ahora, lo que es tenaz de todo esto. Pero además estás incentivando más fuga de capitales. Exacto, justo por ahí va. Incentivando su facturación en las exportaciones y sobrefacturación en las importaciones, pero además estás garantizando que las importaciones van a seguir desplazando a la producción nacional. Y te cuento otro dato, que ese estudio ya se hizo hace algunos años en el Banco Central del Ecuador, que de lo que te registran los exportadores de su valor total de las exportaciones, en promedio solo está entrando ya efectivamente a la economía ecuatoriana un 30%, es decir, el 70% de ese dinero que te registran como exportación nunca entra al Ecuador, se queda fuera, porque con ese dinero lo mandan a guaridas fiscales o a hacer otro tipo de negocios, pero no entra acá al Ecuador. Y encima los exportadores te cobran el drawback, que es le estás devolviendo el pago de impuestos. Entonces, lo que se planteó en algún momento cuando yo estuve en el ministerio era perfecto, les vamos a devolver los impuestos a los exportadores para no exportar en el precio de la exportación, no exportar el impuesto tampoco, pero sobre la base de los ingresos efectivos de divisas que ellos hagan sobre sus exportaciones. O sea, primero ingresen los dólares para después y ahí le damos el drawback. Pero aquí no ingresan los dólares e igual el Estado devuelve. Ya. Entonces, imagínate, hasta por ese lado se les está regalando plata y ellos no están trayendo las divisas de vuelta al Ecuador. Bueno, es terrible, ¿no? Es por los cuatro costados la cosa, hay tanto que hacer, Sí. ojalá que el pueblo ecuatoriano sea iluminado y que podamos tener un cambio de rumbo porque la situación yo le veo insostenible. Totalmente, y 4 años más de esto no va a quedar piedra sobre piedra aquí en el país. Se los van a llevar a Miami. El país se los van a llevar a Miami. Y la otra parte se la llevan a Albania, pues. Ya, sí, pero a nosotros nos dejan aquí, pues. Con los huesos, literalmente. Bueno, hombre, yo creo que ha sido muy didáctico, ha sido un recorrido muy ilustrativo respecto a la situación del país. Creo que con esto debería callarse la boca a una gran cantidad de gurús de la economía, que son los que gozan de mayor espacio en los medios de comunicación, inclusive de los progresistas. Creo que la evidencia de las cifras, inclusive las cocinadas por el gobierno, muestran que no se puede tapar el sol con un dedo. Muestran que a pesar de que hay este sesgo en la información, en las cifras, en la construcción de estadísticas, a pesar de todo eso, se están mostrando claros indicios de una vulneración de la economía ecuatoriana, claros indicios de insostenibilidad. Así es que yo creo que presentaciones como las tuyas deberían estar siendo repartidas en la academia y deberían ser debatidas. Yo creo que las universidades tienen también una responsabilidad, el Colegio de Economistas tiene una responsabilidad también en este tema. Te agradezco y quisieras dar unas últimas palabras para cerrar la sesión. Bueno, yo me voy, ya que estamos en época electoral, otra vez a
invitar a que con toda esta información se medite adecuadamente el voto, porque un manejo como el que se ha llevado de la economía en estos últimos ya casi 8 años, evidentemente lo que da cuenta es que cada vez nos hundimos más como país, como sociedad. Y también aquí hay una cuestión que yo quiero recalcar, que muchas veces quienes accedemos a esta información, a estos programas, podemos a veces no entender lo que significa lo que está detrás de estas cifras. Son personas como nosotros que no tienen que comer, que seguramente hoy noche no comerán nada, que si se enferman, no es como nosotros que podemos acudir a cualquier servicio de salud, inclusive pagado sin problema. Una enfermedad muy simple puede significar para muchos la diferencia entre la vida y la muerte. Y muchas veces no estamos conscientes de la realidad, en este caso, de más de 3 millones de ecuatorianos que están en la pobreza y que están sufriendo el día a día, porque nosotros vemos las cosas desde lejos y desde la comodidad que representa vivir en otra situación que no es la de los más pobres del Ecuador. Yo te agradezco y sobre todo esa apelación a la sensibilidad humana que creo que es fundamental en esta coyuntura. Un gran abrazo, Carlos, y hasta la próxima. Igual, Pedro, muchas gracias, que pases bien. Chao. Chaito.